recibimos al especialista en seguridad social, Juan Carlos Juárez. Buen día, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Un gusto, como siempre, como todos los lunes, y buen día para todos los oyentes. Un placer como siempre, Juan Carlos, encontrarnos con la información. En este caso, ¿cuál puntualmente? Mira, Alejandro, vamos, dos cuestiones. Una es cortita y que tiene que ver con el mes de junio. Es que ante la consulta de muchas personas que reciben el bono de hasta 70.000 pesos, señalarles claramente que el bono no es tenido en cuenta a la hora de pagar el medio aguinaldo. Es decir, quien cobra 374.000 pesos con el bono incluido, no le van a calcular el 50% de 374.000, le van a calcular el medio aguinaldo sobre la jubilación real, que son 304.000 pesos. ¿Está? Sí. Es decir, que no va a estar cobrando 35.000 pesos, que significaría si le otorgaron, digamos, el medio aguinaldo por el bono también. Es decir, solo recibe por la jubilación real, que son los 304.000 pesos. Es decir, que va a recibir 152.000 pesos de aguinaldo en lugar de 187. Esto lo digo porque me parece importante, además porque hay mucha consulta sobre ese aspecto. Por eso cuando nosotros señalamos que el bono es discrecional, precisamente es por esto, porque no está incorporado en forma definitiva a la jubilación, sino que es algo adicional, algo transitorio. Quería aclarar esto porque hubo muchas consultas, como en el mes de junio, para comenzar a pagar el aguinaldo, muchos se van a encontrar con esa situación y a ver si no tienen a veces la información suficiente para saber por qué es. Dicho esto y aclarada esta cuestión, vamos a un tema que en el último mes ha tomado una fortaleza importante, y es que hubo distintos fallos judiciales en la Cámara Federal de Córdoba, Mar del Plata, ahora se sumó Bahía Blanca, Salta, Mendoza, que han establecido lo siguiente. Han hecho un cálculo de el año 2021 hasta la actualidad sobre cómo evolucionaron los aumentos de los jubilados, cómo evolucionó la inflación y cómo evolucionó el promedio, lo que se conoce como RIPTE, que es el promedio de el aumento de los salarios regularizados. Y fíjate que este es un cálculo oficial, por ejemplo, que hizo la Cámara Federal de Salta, que ¿qué establecieron todas estas cámaras federales? Establecieron que aquellos jubilados que hicieron un reclamo por reajuste y por el que no recibían el bono, llegaron a la conclusión y dictaron la inconstitucionalidad de la ley 27.609, que es la ley de movilidad que se aplicó durante el gobierno de Alberto Fernández y hasta en marzo del 2024 ya durante el gobierno del actual presidente. Dicho esto, ahora ya te voy a dar unos números que va a mostrar claramente cómo fue evolucionando toda esta situación, y ahí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Desde marzo del 2021 a octubre de 2024, el acumulado del aumento jubilatorio por la ley 27.609, que era un mix entre la inflación y el aumento de los salarios regularizados, el aumento fue del 899%. Si uno tomara, como hizo la justicia, desde marzo de 2021, de acuerdo a lo que establece hoy el
decreto 274 del 2024, nos encontramos que por el índice del precio consumidor, nos encontramos que el aumento es de 987%, es decir, hubiese dado un 87% si uno toma todo ese periodo. Ahora, si vos tomas cómo fue la inflación durante ese mismo periodo, marzo del 2021, octubre del 2024, nos vamos a encontrar con que la inflación fue del 1.581%. Y si tomamos cómo fueron los aumentos de los salarios regularizados, es decir, los salarios en blanco, entre marzo del 2021 y octubre del 2024, nos encontramos con que ese aumento fue de 1.396%. Entonces, ¿qué dictaminó la justicia? En primer lugar, la inconstitucionalidad de la ley 27.609. ¿Por qué la inconstitucionalidad? Porque no respeta la progresividad de los aumentos y del ingreso de los trabajadores al momento de jubilarse, que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Está claro ahí? Digamos, si hay algo que no se entiende, me interrumpís, Alejandro, que me parece que no hay inconveniente, si tengo que repetir algún dato o explicarlo. Estableció la inconstitucionalidad porque no se respeta la progresividad. Y no se respeta tampoco la sustitución, que significa entre el ingreso que tenía jubilado en la actividad y lo que cobra como jubilado o pensionado. En definitiva, esto estableció que los jubilados, depende de los casos, tiene que tener un aumento entre el 40 y el 50% tomado ya no desde marzo del 2021, sino desde el momento que la persona presentó su juicio de reajuste, se consideran hasta 2 años para atrás. Te voy a dar un ejemplo para ser más claro de cómo modificó esta situación un ingreso. Por ejemplo, un jubilado que tenía un ingreso de 877.324 pesos, de acuerdo a esta sentencia que establecieron las cámaras federales, hace que ese mismo de 877.000 pesos se lleve, por todos los cálculos que se hacen, a 1.786.000 pesos. Fíjate vos la diferencia que hay entre lo que cobraba el jubilado y lo que va a cobrar con la sentencia de juicio. ¿Se entiende? La diferencia es muy importante. Prácticamente el doble. Sí. Ahora bien, todos se preguntarán cómo se hace para iniciar un juicio. El proceso judicial, trato de explicarlo de la forma más sencilla. En primer lugar, hay que hacer un reclamo administrativo en ANSES. Ese reclamo administrativo, ¿por qué? Es porque hay que agotar la vía administrativa. En el 99.9% de los casos, el ANSES los rebota, los rechaza, esos reclamos. Eso abre la instancia judicial. Ese reclamo administrativo, por lo general, te lo contestan entre 45 y 60 días. Luego que ANSES deniega el reclamo, se inicia la demanda. Hay una sentencia en primera instancia, esa sentencia en primera instancia se da en el juzgado federal en el que se presenta. Por ejemplo, para los que viven en Luján, el juzgado de primera instancia es el juzgado federal de Mercedes. Luego que se dicta la sentencia en esa primera instancia, ANSES apela, lo que es correcto, porque siempre se hace así, porque la ley obliga al Estado a apelar. Luego de esa apelación de ANSES, ¿qué hace el jubilado? Hay una expresión de agravios, que se dice, bueno, rechaza porque
siente agraviado por todo lo que dice, al ser rechazándole el pedido. De ahí va la Cámara, y la Cámara Federal, que en el caso de los que vivimos en Luján, que estamos en el Departamento Judicial de Mercedes, va a la Cámara Federal de San Martín. Ahí la Cámara dicta la sentencia. La sentencia, el más o menos, puede ser muy parecida a la que han dictado las cámaras federales que mencioné anteriormente. Y ahí estamos ya en el proceso final. Hubo un gran cambio en su momento, porque antes, si bien los juicios se iniciaban en cada juzgado federal del Departamento Judicial en el cual uno estaba domiciliado, todo iba a la Cámara Nacional de la Seguridad Social con sede en Capital Federal. Así el juicio se iniciara en Salta, en Mendoza, en Córdoba o en Tierra del Fuego. Te imaginas lo que era la Cámara Nacional de la Seguridad Social con todo el país. Hubo un acuerdo de la Corte que estableció que las cámaras federales de distintos lugares del país pudieran, digamos, también dictar sentencia. Eso redujo enormemente el ingreso de casos que tenía la Cámara Nacional de la Seguridad, y eso disminuyó e hizo que los juicios que antes tardaban más de 12 años pasaran a tardar entre 6 y 7 años, depende del caso. Comento todo esto porque me parece muy importante. ¿Cómo saber si yo puedo iniciar un juicio de reajuste? Bueno, muy simple. Tiene que ir al CES, solicitar lo que se denomina detalle del beneficio, ahí está el cálculo. Con ese detalle del beneficio, bueno, los distintos estudios jurídicos que se dedican a esto hacen un cálculo sobre ese detalle y ahí se van a comprobar cómo se le liquidó, cómo se le está actualizando, de las posibilidades reales que tiene de iniciar un juicio y ganarlo. ¿Está? Por lo general, hay un dato que sin hacer el cálculo se puede hacer, es que aquellas personas que tienen más de 35 años de aporte efectivo sin moratoria están en condiciones de realizar el juicio de ganarlo, porque seguramente no le están pagando lo que corresponde. Esto en líneas generales lo que quería hoy compartir con todos, porque también uno recibe consultas de este tipo sobre si puede o no puede iniciar un juicio. Y un temor que suelen tener los jubilados o los pensionados es el siguiente: ¿qué pasa si pierdo el juicio? ¿Tengo que pagar algo? No tiene que pagar absolutamente nada. ¿Me van a modificar la jubilación? Tampoco. Entonces, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Sí van a tener que abonar, obviamente, por el cálculo y por el inicio del juicio, que son los gastos mínimos que tiene. Después, hasta el final, solo va a pagar, si gana el juicio, va a pagar los honorarios pactados con el profesional. Perfecto. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo, Juan Carlos. Un tema fundamental como este, con los tiempos, ¿no? Y todo lo que demanda, pero muy importante para tener en cuenta. Y bueno, esto es lo que quería compartir con todos los oyentes, que es una información importante, que te comento que hay más de 350.000 juicios en proceso y 100.000 sentencias firmes al pago que el gobierno no ha pagado. Como dato, hasta diciembre del 2023, anualmente se pagaban alrededor de 25.000 sentencias. En el 2024 no alcanzaron a pagar 25.000. Perdón, ¿se pagaban 25.000 sentencias por año y el año pasado cuántas? No alcanzaban a pagarse 5.000. Ah, bueno, ¿y eso qué es? ¿El Poder Judicial, el Estado Nacional, el nuevo gobierno? No, el gobierno nacional que no acata. También, exactamente. No acata lo que dice el Poder Judicial, no le paga a los viejos. ¿Qué estamos haciendo los profesionales? Estamos embargando cuentas de la CES para que los jubilados puedan cobrar. Pero como la tendencia de este gobierno no pagar, ni menos a los más vulnerables, ¿qué ocurre? De lo que el Banco Nacional te pagaba a lo sumo en día a día, ahora está tardando más de 45. Ay, nada que sorprenda, lamentablemente.
Juan Pero Carlos... bueno, pero Sí. son cosas que hay que decirlas porque esto es lo que está sucediendo. Obviamente que esto no es titular de ningún medio nacional ni No. nada que se le parezca, No. ¿está? Salvo los programas en los que suelo participar en algunos que sean propios del tema, o a veces cuando me invitan a algún programa a charlar específicamente de este tema, siempre lo señalo como dice el sábado en el medio nacional. Esta es la realidad, fíjate, ¿no? Trabajar toda una vida, llegar a ese momento, que no te paguen lo que te corresponde, tener que hacer un piso que dura 6-7 años, es tremendo, es tremendo. Y muchos me preguntarán, ¿tiene solución? Desde mi punto de vista, sí. ¿Cómo? Bueno, hay que establecer mecanismos de fórmulas de actualización jubilatoria mixtas o alternativas. ¿Esto qué significa? Que vos tenés que tener la fórmula de reajuste jubilatorio a través del IPC, a través de la recaudación o a través del índice de aumento salarial de los trabajadores registrados. ¿Qué haces cada vez? Aplicás la más favorable al jubilado. Claro, eso sí, Si un mes si el mejor, Estado es mejor para el Nacional... jubilado, claro. Eso si el Si un Estado mes Nacional mejor- quisiese mejorarle los saberes y no empeorárselos como está haciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es lo que hacen los países normales, te aclaro, ¿eh? Ujú. Es lo que hace cualquier país normal. Pero bueno, estas son las circunstancias que estamos viendo hoy con los adultos mayores, en este caso con ANSES, ¿no? Y tengo información de que se está trabajando un plan de reforma bastante duro para los que se tengan que jubilar una vez que sí eso se aprueba, ¿no? Bueno, está dentro del compromiso que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para, digamos, que a fin de este año estaría presentando ese proyecto. Por eso la elección, y en eso me meto ya en otra cosa, pero que tiene que ver, por eso en la elección de octubre, la elección nacional, tiene un valor muy trascendental en todas las reformas que se pueden venir. Fíjate que hasta el día de la fecha no hay ninguno de los partidos con representación parlamentaria que tenga en la agenda este tema, un tema central. Estamos hablando de algo que afecta a 7,5 millones de personas. Digo, si esto no es para tener como un eje temático en la agenda central de una campaña de un candidato de un partido, bueno, que es lo central. Sin duda, pero así está que, tan bueno, complicado nada. que el gobierno no quiso aceptar un 8% en el debate en las Claro, cámaras, bueno. ¿no? Así estamos, en el subsuelo absoluto. Eso es terrible, pero mucho más grave es que haya diputados que hayan votado en contra de la insistencia de aplicar esa ley. Claro. Digo, para contar toda la vuelta de la situación, ¿no? Eso también es terrible. Así que bueno, seguiremos dando debate. Y en el Día de los Bomberos, bueno, mi saludo a los bomberos, mi recuerdo permanente, a Lito Sastaroli, que nos daba cine con Super 8 en la escuela 21, nos lleva a la escuela primaria, y a Potó, obviamente, y a todos los bomberos de nuestro querido bombero del partido de Luján. Sí, señor. Sí, señor. Un abrazo grande y el lunes próximo nos reencontramos. Cómo no, un gusto, hasta siempre. Juan Carlos Juárez con nosotros.